Bienvenidos a nuestro canal, el hogar de historias reales, historias que inspiran, que motivan a vivir de manera positiva, y que también nos invitan a reflexionar y a pensar profundamente. Esta es la historia de un hombre tan bueno que no sabía decir que no, y fue precisamente su bondad la que casi mata al único caballo que lo amaba. Pero luego, esa misma bondad, puesta en el lugar correcto, salvó la vida de un niño. Las mañanas en el pequeño pueblo de Santa Aurelia siempre comenzaban con el familiar sonido de la madera siendo trabajada desde la casa al final de la colina. Era la carpintería de don Rafael, un hombre de 52 años con los hombros algo encorvados por años de cargar peso, las manos callosas de tanto cepillar madera, y una mirada tan bondadosa que hacía pensar que jamás se atrevería a decir no. Todo el pueblo lo sabía, si necesitaban ayuda, solo tenían que buscar a don Rafael, y él dejaría todo lo suyo para atender primero a los demás. Cada día, su carpintería estaba llena de gente. Alguien pedía que le arreglara una puerta con urgencia, otro quería pedir prestado un martillo y un cincel, y otro simplemente dejaba sobre su mesa algún objeto roto diciendo, «Cuando tenga un momento, ¿me lo arregla? Sí». Aunque su propio trabajo se acumulaba, Rafael siempre asentía con una sonrisa amable, y luego se inclinaba para seguir trabajando, ignorando los agradecimientos superficiales y los pasos apresurados de quienes se marchaban. Vivía como si no tuviera derecho a negarle nada a nadie, como si al dejar de ayudar, el mundo entero le daría la espalda. En realidad, en lo profundo de su ser, Rafael nunca lo había pensado demasiado. Desde niño, su madre le enseñó, «Hijo, ayuda siempre a los demás, que Dios te lo recompensará». Ese consejo se le metió en la sangre, convirtiéndose en la única guía en la que creía. Pero a medida que envejecía, se daba cuenta de algo que no se atrevía a decir en voz alta: cuanto más ayudaba, más solo se sentía. Una tarde que se convertía en noche, Rafael todavía estaba ocupado terminando un armario que una familia le había encargado la semana anterior. Hacía tiempo que quería descansar, le dolía la espalda, la vista se le nublaba y sus brazos se sentían a punto de desprenderse, pero justo cuando se disponía a levantarse, un vecino asomó la cabeza y dijo: «Rafael, ayúdeme un momento con el tejado. El viento está muy fuerte». Rafael sonrió y volvió a tomar sus herramientas. Cuando regresó, ya era noche cerrada, y en su pequeña casa solo quedaba la tenue luz de una lámpara de aceite. Cenó tarde, solo un trozo de pan duro, y luego se sentó en silencio frente a la puerta. El viento nocturno soplaba, trayendo el frío del valle. Se miró las manos, esas manos que habían ayudado a todo el pueblo durante años, y no pudo recordar la última vez que alguien le preguntó si estaba cansado. Pensó que la bondad acercaba a las personas. Pero cada día se sentía más como una sombra al margen de la vida de los demás. Esa noche, nubes oscuras se acumularon rápidamente, el viento silbaba con fuerza y luego la lluvia comenzó a caer, fría y pesada. Rafael se levantó para cerrar la puerta cuando escuchó un ruido extraño proveniente del camino cerca de la cantina. Un sonido metálico contra un poste de madera, mezclado con una respiración agitada. Se detuvo. No sonaba como un humano. Tenía algo de desesperado. Tomó su lámpara de aceite y caminó por el sendero embarrado. La lluvia arreciaba. Al llegar frente a la cantina, vio una gran sombra gris atada a un poste, un caballo, temblando de frío, con el pelaje empapado y cubierto de lodo. Intentaba tirar de la cuerda, pero era inútil, la silla de montar rota indicaba que alguien lo había usado hasta el agotamiento. Rafael se acercó.
La luz de la lámpara iluminó los ojos del caballo. Unos ojos cansados, pero no asustados. En esa mirada había algo muy humano, una extraña calma en medio de la tormenta nocturna. Susurró: «Vaya, ¿quién te ha dejado así?». El caballo sacudió la cabeza y golpeó suavemente el suelo con una pezuña, como si respondiera. Rafael miró a su alrededor. La cantina estaba cerrada. No había nadie más que él y esa pobre criatura. La cuerda estaba tan enroscada y apretada al poste que se clavaba en su piel. Rafael intentó desatarla, pero la lluvia la había endurecido, así que tuvo que usar un pequeño cuchillo para cortarla. El caballo se encogió un poco, pero no se resistió. Cuando quedó libre, el animal se tambaleó y casi cae en un charco de lodo. Rafael, alarmado, le sujetó la cabeza, sintiendo el pelaje helado bajo su mano. No sabía qué le había pasado, pero al ver su estado de agotamiento, comprendió que si lo dejaba a la intemperie esa noche, moriría. Quizás alguien diría que era un tonto. Quizás alguien diría, no es asunto tuyo. Pero Rafael no sabía decir no, ni siquiera a un ser desconocido. Y quizás, en algún rincón de su corazón, vio en ese caballo algo que pocos veían en él, el desamparo. «Ven conmigo», dijo con dulzura. «Mi casa no es grande, pero al menos tiene un techo». El caballo lo miró un momento, como sopesando la oferta. Luego, lo siguió. Al llegar a casa, Rafael extendió paja seca en el cobertizo y usó un trapo para limpiarle el barro. Nunca antes había cuidado de un caballo, pero lo hizo con toda la paciencia de quien ha pasado su vida reparando las cosas rotas de los demás. A veces el caballo sacudía la cabeza en señal de protesta, pero Rafael solo sonreía: «Lo sé, lo sé. Con este frío, si te quedas sucio te enfermarás». Después de más de una hora, cuando el caballo estaba limpio y tenía un lugar seco donde tumbarse, Rafael se sentó a su lado. La lluvia golpeaba con fuerza el techo del cobertizo y el viento aullaba entre las rendijas, pero en ese pequeño espacio se sentía una extraña paz. El caballo apoyó la cabeza en la pared y miró de reojo a Rafael. Él también lo miró, y en ese instante, tuvo un pensamiento extraño. Era la primera vez en muchos años que un ser vivo lo miraba no porque necesitara su ayuda, sino simplemente, lo miraba. Susurró, con una voz tan baja como si temiera despertar a la noche: «No eres como los otros caballos. Esos ojos son increíblemente inteligentes». El caballo exhaló un aliento cálido sobre su mano. Rafael soltó una risa suave, una risa que no había sentido tan natural en mucho tiempo. «Si te quedas, te llamaré Brío». Suena fuerte, ¿no? No necesitas correr rápido, solo vivir. La lluvia seguía cayendo con fuerza, pero el corazón de Rafael de repente se sintió más ligero. Había ayudado a la gente toda su vida, pero nunca sintió que alguien realmente se quedara con él. Y sin embargo, esa noche, en medio de la tormenta, una criatura agotada había decidido seguirlo, como si entendiera que él no le haría daño. Don Rafael posó suavemente su mano sobre la crin del animal. El caballo gris cerró lentamente los ojos, más en paz que en cualquier otro momento de ese largo y agotador día. Y en esa oscuridad, nadie sabía que la llegada de Brío cambiaría por completo la vida de aquel hombre bueno y solitario. Pero en ese momento, Rafael no pensaba tan lejos. Solo sentía algo simple que hacía mucho tiempo no experimentaba: la sensación de no estar solo.
Desde el día en que Brío apareció en la vida de don Rafael, cada mañana en la pequeña carpintería se llenaba con el suave sonido de la respiración de un caballo y el ligero golpeteo de sus cascos en el suelo. El caballo gris casi siempre estaba al lado de Rafael, de pie junto a la puerta del taller, observándolo trabajar con sus ojos tranquilos, siguiendo cada movimiento del hombre bondadoso que lo había acogido. Y fueron esos mismos ojos los que, con el tiempo, presenciaron todo lo que Rafael no veía, o no se atrevía a ver, como su bondad era explotada, poco a poco. Apenas salía el sol, la carpintería ya estaba llena de gente. No eran clientes que venían a encargar mesas o sillas, sino personas que pedían favores de todo tipo. Una mujer fue la primera en entrar, dejando caer un marco de puerta roto sobre la mesa. «Rafael, arréglame esto, por favor. No tengo un hombre en casa y como sabes, los carpinteros de la zona son muy caros». Rafael asintió con su sonrisa amable. La mujer se fue de inmediato, sin siquiera escuchar cuándo estaría listo. Pocos minutos después, un anciano llegó diciendo que la rueda de su carretilla estaba floja y le pidió a Rafael que la ajustara. Rafael volvió a sonreír y a asentir. El anciano desapareció antes de que Rafael pudiera decir que tenía otro trabajo pendiente. Luego, dos jóvenes del pueblo trajeron una mesa podrida y le hablaron como si le dieran una orden: «Hazlo rápido, la necesitamos para el fin de semana. Y como es vieja, no nos cobres mucho». Rafael seguía asintiendo, seguía diciendo claro que sí, seguía forzando esa sonrisa amable como si la amabilidad fuera lo único que le daba algo de valor. Brío estaba de pie junto a la puerta, con las orejas erguidas y la cola moviéndose ligeramente. Lo veía todo, lo escuchaba todo. Veía cómo Rafael se cansaba cada vez más, cómo sus hombros se hundían un poco más cada vez que alguien traía algo nuevo y le exigía que lo reparara rápido, barato o gratis. Cada vez que Rafael se inclinaba y se frotaba la frente por el cansancio, el caballo gris se acercaba y le rozaba suavemente la cabeza contra el hombro. Un simple roce, pero cálido y lleno de una lucidez que parecía decir: «Si no te detienes, te vas a derrumbar». Pero Rafael no lo entendía. O más bien, no se permitía entenderlo. Día tras día, los habitantes de Santa Aurelia se acostumbraron a que Rafael siempre estuviera dispuesto a hacer cualquier cosa que le pidieran. Ya no le preguntaban si tenía tiempo. Ya no se preocupaban por pagarle un precio justo. Ni siquiera le daban las gracias. Simplemente veían a Rafael como una herramienta conveniente: si algo se rompía, se lo llevaban; si necesitaban algo, lo llamaban. Nadie pensaba que él también era una persona, con límites, con cansancio, con tristeza. Una tarde, el sol era tan intenso que el suelo se agrietaba, pero Rafael seguía trabajando en el tejado de un vecino. El trabajo inicial era solo atar un par de tablas, pero cuando empezó, descubrió que todo el tejado estaba casi podrido. Rafael no se detuvo, aunque el sudor le corría a mares, su camisa estaba empapada y la vista se le nublaba por el sol. El dueño de la casa estaba a su lado, de brazos cruzados, y le dijo con tono molesto: «¿Por qué tardas tanto? Eres muy lento, Rafael. Otra persona ya habría terminado hace horas». Rafael no respondió. Solo asintió y siguió trabajando. Brío lo observaba desde fuera de la cerca, a lo lejos. El caballo estaba inquieto, pateando el suelo constantemente. No entendía por qué su dueño se esforzaba tanto cuando nadie valoraba su trabajo. No podía hablar, pero si pudiera,
probablemente habría gritado: «¡Detente ya!». Pero Rafael continuaba. En otra ocasión, un joven llamado Santos le trajo una mesa partida por la mitad y le pidió que la reparara. Rafael la examinó y dijo suavemente: «Esto necesita madera nueva. Te cobraré lo mínimo por el trabajo». Santos abrió los ojos de par en par: «Lo mínimo sigue siendo demasiado». «Oye, ¿no puedes hacerlo gratis?». «Mi familia es muy pobre». Y sin esperar respuesta, se marchó, dejando el objeto roto como si fuera una responsabilidad que Rafael debía asumir por defecto. Brío fue testigo de la escena. Resopló, como si no pudiera soportar la desfachatez de los humanos. Pero Rafael solo sonrió: «Es solo un muchacho». Y se inclinó para trabajar, con los hombros pesados. Poco a poco, las quejas injustas se hicieron más frecuentes. Si se retrasaba unas horas, decían que era un perezoso. Si decía que tenían que esperar hasta el día siguiente, lo acusaban de creído. Alguien incluso le gritó en plena calle: «Si vas a hacer un favor de mala gana y lento, mejor no lo hagas». Esas palabras eran como pequeñas agujas que se clavaban en los oídos de Rafael. No dolían al instante, pero dejaban un dolor sordo y persistente. Por la noche, se sentaba solo junto a la ventana, mirando el camino oscuro, preguntándose si estaba haciendo algo mal. Pero la respuesta que siempre se repetía era la misma: ayudar a la gente es lo correcto. Brío solía pararse detrás de él en esas largas noches. Apoyaba su cabeza en el hombro de Rafael, un peso suave pero firme, como si lo sostuviera para que no se derrumbara. Rafael le acariciaba la crin, sintiendo el calor extenderse por su mano. Sonreía, aunque su sonrisa estaba teñida de tristeza. «Sabes, Brío, la gente tiene más dificultades que nosotros. Ayudarlos está bien». Brío no asentía. No estaba de acuerdo. Pero se quedaba, en silencio y con paciencia. Entendía a Rafael mejor de lo que Rafael se entendía a sí mismo. Veía cómo se aprovechaban de él cada día, cómo se agotaba pero se aferraba a su bondad como si fuera el único salvavidas en su vida. Y aunque no podía hablar, siempre estaba a su lado, como un recordatorio de que hay límites que una persona no debería olvidar. Los días pasaban, y Rafael trabajaba sin descanso, de la mañana a la noche, reparando un tejado para uno, construyendo una estantería para otro. Le llevaban tantas cosas que su pequeña carpintería estaba abarrotada, mientras que su propio trabajo quedaba olvidado. Ayudaba a todos, pero nadie lo ayudaba a él. Entregaba su fuerza, su tiempo, incluso su paz interior, y no recibía nada a cambio, salvo quejas. Pero Rafael seguía creyendo, con una inocencia sincera: ayudar a la gente es lo correcto. Solo Brío, en su silencio, se daba cuenta de una verdad que Rafael se negaba a enfrentar: la bondad, cuando no se pone en el lugar correcto, se convierte en una puerta abierta para que otros entren y se lleven todo, hasta que no queda nada. El otoño en el pueblo de Santa Aurelia era la época en que los habitantes estaban ocupados con la cosecha. Los sacos de grano se apilaban en los patios de las casas, y el sonido de las risas se mezclaba con el susurro del viento en las colinas, creando un ambiente de ajetreo. Pero en medio de toda esa actividad, había un hombre que no hacía más que deambular entre las casas pidiendo favores: Lorenzo. Lorenzo era famoso por su pereza. No era una mala persona en el sentido estricto, pero era un experto en adular, en depender de los demás y, sobre todo,
en aprovecharse de aquellos que eran demasiado buenos para decir no. Por eso, cuando Lorenzo empezó a fijarse en Brío, el fuerte pero pausado caballo gris, la gente ya sospechaba lo que planeaba, aprovecharse de Rafael una vez más. Esa tarde, Rafael estaba cortando las últimas tablas para un establo mientras Brío estaba a su lado, con una mirada tranquila pero alerta. Observaba a todos los que entraban y salían del taller, y sus orejas se movían de vez en cuando como si estuviera registrando cada sonido. Brío sabía que Rafael era un buen hombre, pero esa misma bondad le había causado muchos problemas. Y en su mirada comprensiva, parecía haber un presentimiento de que algo malo estaba a punto de suceder. Lorenzo entró justo cuando Rafael se secaba el sudor de la frente. Sonreía ampliamente, una sonrisa que los aldeanos conocían tan bien que sabían que no escondía buenas intenciones. Rafael, comenzó Lorenzo, con un tono meloso, como si fueran grandes amigos. Necesito a Brío prestado un ratito. Tengo que llevar 2 sacos de grano al mercado del valle, y mi carreta está rota. Me lo prestas un momento y te lo devuelvo esta misma tarde. Rafael dudó. Nunca le había prestado el caballo a nadie desde que lo adoptó. No por egoísmo, sino porque entendía que Brío todavía se estaba recuperando de los días en que fue abandonado. Necesitaba tiempo para fortalecerse. Pero a Rafael le aterraba que lo llamaran tacaño. En el pueblo, todos estaban acostumbrados a que les diera todo lo que pedían. Si se negaba una sola vez, empezarían a murmurar, «Qué raro está Rafael hoy». Ese pensamiento lo hizo vacilar. Brío golpeó el suelo con un casco, un sonido seco que resonó como una advertencia. Miró fijamente a Lorenzo, con la crin ligeramente erizada por instinto. Rafael se dio cuenta y le acarició la crin para calmarlo. No pasa nada, Brío. Son solo 2 sacos de grano. Lorenzo intervino de inmediato, sin darle tiempo a Rafael para pensar, usted es el hombre más bueno de todo el pueblo. Además, no tengo a nadie más a quien pedírselo. Rafael suspiró, como alguien arrastrado a una decisión que en realidad no quería tomar. Se volvió hacia el caballo. Ve con Lorenzo un rato, ¿sí? Luego volverás y te dejaré descansar. Brío sacudió la cabeza con fuerza y retrocedió. Claramente, no quería ir. Miró a Rafael con una expresión casi suplicante, no me obligues. Pero Rafael, consumido por su miedo a ser juzgado, no lo vio como una señal de peligro. Suavemente, tomó las riendas e intentó guiarlo. Brío pateó el suelo con fuerza. Esta vez, el sonido parecía decir, no voy a ir. Lorenzo frunció el ceño, este caballo es muy terco, no sabe educarlo. Sus palabras fueron como un pequeño cuchillo clavado en el orgullo de Rafael. No quería que lo vieran como alguien que no podía controlar a su propio animal. Y tampoco quería que nadie pensara que estaba poniendo trabas a propósito. Solo está un poco nervioso, explicó Rafael, aunque ni él mismo lo creía del todo. Luego, le susurró a Brío, solo por esta vez. No quiero que nadie piense mal de mí. Solo por ese pequeño miedo, Rafael se obligó a tomar la peor decisión de su vida. Finalmente, ante la suave pero persistente insistencia de Rafael, Brío tuvo que seguir a Lorenzo. Pero antes de irse, se giró para mirar a Rafael, con una mirada que era a la vez un reproche y una súplica. Rafael se quedó allí, sintiendo esa mirada clavada en su corazón, pero aún así se dijo a sí mismo,
ayudar a la gente es lo correcto. Pero en la luz del atardecer que se desvanecía, algo en el aire le decía que esta no era la ayuda que debía dar. Pasó la noche, y Rafael no durmió tranquilo. No dejaba de dar vueltas en la cama, con un mal presentimiento. Cada ráfaga de viento, cada ruido exterior, lo sobresaltaba. Y en cuanto el cielo empezó a clarear, abrió la puerta, esperando ver a Brío esperándolo como cada día. Pero no. El patio estaba vacío. El establo, vacío. Ni una sola huella de caballo reciente. La preocupación se apoderó de Rafael. Fue a buscar a Lorenzo primero, pero su casa estaba cerrada. Un vecino le dijo, se fue a vender el grano ayer por la tarde y no ha vuelto. La inquietud de Rafael se convirtió en una tormenta en su interior. Siguió el camino que bajaba al valle. El suelo estaba húmedo por la lluvia de la noche, tan embarrado que cada paso parecía arrastrar una pesada carga de angustia. Cuanto más caminaba, más se le encogía el corazón. Hasta que escuchó un grito desde abajo: «Hay un caballo caído en el arroyo». «Creo que es el de Rafael». Rafael corrió hacia allí, resbalando varias veces en el barro, pero no se detuvo. Y entonces vio a Brío. El caballo gris yacía con medio cuerpo en la corriente furiosa del arroyo, la crin enredada, el cuerpo empapado y cubierto de marcas rojas de un látigo. Jadeaba, con la respiración entrecortada, y los ojos cerrados por el agotamiento. Las riendas estaban tensas, atrapadas en una roca. Los sacos de grano estaban rotos, y su contenido flotaba río abajo. Lorenzo no estaba por ninguna parte. Todo se derrumbó ante los ojos de Rafael. Se metió en el agua y abrazó la cabeza de Brío. «Brío. Dios mío, Brío», su voz se quebró. Con manos temblorosas, le acarició la crin, sintiendo cada débil aliento que le quedaba. lo siento mucho». Alguien cercano dijo, probablemente Lorenzo lo golpeó para que corriera más rápido. No pudo más y cayó al arroyo. Rafael lo oyó, pero sus oídos zumbaban. Se le hizo un nudo en la garganta. Sintió como si una roca pesada le aplastara el pecho. Todo daba vueltas. Se arrodilló en la orilla, sintiendo como las fuerzas lo abandonaban cruelmente. En ese momento, Brío abrió los ojos, muy despacio. Solo un poco. Esos ojos, amables, comprensivos, leales, miraron a Rafael sin reproche. Solo con tristeza. Rafael lo entendió. Fue mi propia bondad la que casi lo mata. No porque la bondad fuera incorrecta, sino porque la había depositado en la persona equivocada, en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y el precio fue la vida de la única criatura que nunca le había pedido nada. Abrazó la cabeza de Brío contra su pecho, como si quisiera usar su calor para evitar que se lo llevara la corriente, para que no se disolviera en el agua helada del arroyo. En ese instante, Rafael sintió que su corazón se partía en dos, una mitad era miedo, la otra, arrepentimiento. Y fue allí, en la orilla de ese arroyo, bajo un cielo gris y pesado, donde la bondad de don Rafael se convirtió por primera vez en una tragedia. Los días que siguieron al rescate de Brío, la casa de madera de Rafael se sumió en un silencio inusual. Ya no se oía el familiar golpeteo de los cascos en el suelo, ni la respiración fuerte y tranquila del caballo a su lado al atardecer.
Brío yacía sobre una gruesa capa de paja que Rafael había extendido, su gran cuerpo debilitado, su respiración superficial, y los largos moretones, marcas de una crueldad brutal, destacaban en su pelaje gris. Cada vez que Rafael lo tocaba, el caballo intentaba levantar la mirada, sin rencor, con una serenidad que solo aumentaba el nudo en la garganta de Rafael. Durante las primeras horas de cuidado, Rafael no pudo decir una palabra. Se limitó a limpiar en silencio sus heridas, cambiarle el agua y aplicar paños tibios en los hematomas, como se cuida a un viejo amigo. Con cada paño que colocaba, recordaba el primer día que Brío llegó, un caballo gris abandonado después de que su antiguo dueño lo declarara inútil porque no corría rápido, porque se negaba a ser forzado. Rafael había visto en sus ojos, tranquilos pero obstinados, que no era inútil, sino que se negaba a ser tratado con un látigo en lugar de con respeto. En aquel entonces, Rafael había sonreído y dicho, «No te preocupes, aquí nadie te obligará a correr». Pero ahora, era él quien lo había forzado a ir con alguien con quien no quería, solo por miedo al juicio de los demás. Ese pensamiento hizo que sus manos temblaran al posarlas sobre el lomo del animal. Brío permanecía inmóvil, inclinando a veces la cabeza para tocar la mano de Rafael. No había reproche en ese gesto. Y Rafael se dio cuenta de que eso le dolía más que cualquier acusación. Al cuarto día, cuando la respiración de Brío se estabilizó, Rafael decidió salir a comprar medicinas. Se puso su viejo sombrero, cerró con cuidado la puerta del establo y caminó por el sendero de tierra hacia el centro del pueblo. No había avanzado mucho cuando escuchó las voces de dos mujeres que desgranaban maní en el porche de una casa. Hablaban en voz baja, pero no lo suficiente como para que Rafael no las oyera. «Ayuda porque es fácil de manipular, no porque sea bueno», dijo una. «Pídele lo que sea y lo hará, sin pensarlo». La otra se rió. «Sí, no entiendo cómo se convierte en el sirviente de todo el pueblo. Hasta el caballo se lo piden prestado a todas horas. Y dicen que esta vez Brío casi se muere. Él se lo buscó. La bondad que no se sabe cuidar, se agota. Es lo que hay». Rafael se quedó helado. Se sintió mareado. Pensó que había oído mal. Pero las dos mujeres continuaron su conversación, con la misma naturalidad con la que se habla del tiempo, como si lo que acababan de decir fuera completamente normal. Siguió caminando, pero cada paso se sentía más pesado. Al final del camino, se encontró con tres jóvenes que ataban unas cajas. Uno de ellos lo vio, le dio un codazo a su amigo y dijo lo suficientemente alto para que Rafael lo escuchara. «Mira, ahí va don Rafael. Si tienes algún trabajo pesado, aprovecha y pídeselo ahora». Otro respondió con tono burlón, «Sí, pero hay que pedírselo rápido, no vaya a ser que haya una fila de gente esperando». Él no le dice que no a nadie, o mejor dicho, no se atreve a decir que no. Todos se echaron a reír. Rafael bajó la cabeza y aceleró el paso. Sintió las manos frías y una presión en el cuello como si fuera a estallar. Ninguno de ellos sabía que Brío seguía en casa, respirando débilmente. Nadie sabía que Rafael no había podido dormir desde que lo habían golpeado hasta el agotamiento. Y lo que más le dolía no eran sus palabras, sino la verdad que contenían. Realmente pensaban así. Realmente creían que los ayudaba no por bondad, sino porque temía que lo odiaran, que lo rechazaran, que lo llamaran tacaño. Esa tarde, Rafael entró en la pequeña botica.
La dueña, una mujer amable pero práctica, le entregó una bolsa con medicinas y suspiró. Tiene que aprender a decir que no, Rafael. Ya me enteré de lo de Brío. Es usted tan bueno que se dejan montar encima. La bondad también necesita un lugar. Si la pones en el lugar equivocado, solo te quemas a ti mismo. Rafael se quedó quieto. No discutió. No forzó una sonrisa. No respondió nada. La dueña lo miró y, al ver algo en su mirada pesada, no dijo más. De regreso, pasó por el pozo del pueblo, donde varias personas sacaban agua. Justo cuando se acercaba, escuchó la voz familiar de Lorenzo. Él no vio que Rafael se aproximaba. Le pedí prestado ese caballo pensando que era tan fuerte como decían, pero resultó ser un debilucho. Y don Rafael es tan fácil de convencer. Con unas cuantas palabras, asiente enseguida. Qué curioso. Así es él, respondió otro. Ayuda a la gente como si le debiera algo al mundo entero. A lo mejor es que no se atreve a negarse. Lorenzo se rió con descaro. Eso es lo mejor. A la gente como él, si se le puede usar, se le usa. Rafael no pudo escuchar más. Algo dentro de él, como un trozo de madera podrida, se rompió en pedazos. Se dio la vuelta, apretando la bolsa de medicinas con tanta fuerza que las asas se le clavaron en la piel. Cuando llegó a casa, la quietud del lugar le encogió el corazón. Nadie lo necesitaba allí. Solo Brío, inmóvil pero vivo, con sus ojos tranquilos observándolo a través de la rendija de la puerta del establo. Rafael entró, dejó las medicinas en el suelo y se sentó a su lado. Ya no tenía fuerzas para llorar, solo sentía un dolor agotador y profundo en el pecho. En ese silencio, Brío movió ligeramente la cabeza, intentando acercarse a su mano. Rafael le tocó la frente. Su piel estaba caliente, su respiración aún era débil, pero sus ojos seguían serenos, como un mar en calma después de la tormenta. De repente, se dio cuenta de que esa serenidad no era resignación, sino sabiduría. Brío siempre supo cuándo detenerse, cuándo avanzar, cuándo rechazar un camino peligroso. Mientras que él, durante todos esos años, había perdido esa capacidad. Lo siento, susurró, pero no se disculpaba por lo que Lorenzo había hecho, sino por algo peor, no lo había protegido. Dejó que su miedo al rechazo lo guiara. Dejó que los elogios vacíos opacaran las advertencias que el propio Brío le había dado. Llegó la noche y Rafael se quedó sentado junto a Brío durante mucho tiempo. Lo observó respirar, lenta pero rítmicamente, y comprendió que durante toda su vida había ayudado a los demás con un gran corazón, pero también con un miedo silencioso. Miedo a ser considerado malo, a que pensaran que no le importaban, a ser rechazado. Su bondad se había convertido en un hábito que lo ataba, en un yugo que él mismo se había puesto. Y Brío, a pesar de su debilidad, le estaba enseñando la lección que nunca había aprendido: la bondad también necesita límites, la bondad no puede intercambiarse por un sacrificio ciego. Y sus ojos grises, que ahora lo miraban como si vieran a través de él, estaban diciendo lo que él nunca se había atrevido a enfrentar. Rafael tomó suavemente su crin. A partir de hoy, tengo que aprender de ti. Lo dijo en voz muy baja, pero en la casa silenciosa, resonó como un juramento, como un nuevo comienzo. Y Rafael entendió,
Esta revelación no provenía de su propio dolor, sino de las heridas del caballo que le había sido leal durante tanto tiempo. Tras los largos días cuidando de Brío y enfrentando la dura realidad de las palabras de los aldeanos, Rafael comenzó a cambiar. No fue un cambio ruidoso, drástico ni ostentoso, fue un cambio silencioso, gradual, pero lo suficientemente profundo como para cambiar la dirección del viento y la luz dentro de su pequeña casa. Fue el cambio de un hombre que había llegado a su límite, que había visto cómo se cruzaba una línea y se había obligado a levantarse y tomar un camino diferente. La primera mañana después de que Brío mejorara un poco, Rafael abrió la puerta de la carpintería. El familiar olor a madera llenó el aire, el olor del trabajo y la paz que había amado durante más de 30 años. Pero hoy, al colocar sus herramientas sobre la mesa, sabía que ya no permitiría que nadie impusiera su voluntad sobre esas manos. Esas manos que habían creado tantas puertas, tantas mesas, tantos tejados, finalmente necesitaban aprender a cerrar las puertas a quienes no merecían cruzarlas. El primer vecino en llegar fue Mateo, el mismo que solía pedirle a Rafael que arreglara las bisagras de su puerta simplemente porque era demasiado perezoso para usar un martillo. Esta vez trajo una silla con una pata rota, la dejó frente al taller y esperó, como de costumbre. Rafael, arréglame esto, y que sea rápido. La necesito ya. Su voz era indiferente, como siempre. Rafael se limpió las manos en el delantal, salió, miró la silla por un momento y luego miró a Mateo directamente a los ojos. «Puedo arreglarla», dijo Rafael lentamente, «pero ya no será gratis». «¿Puedes pagarme por el trabajo?» Mateo abrió los ojos, como si no pudiera creer lo que oía. Nunca había escuchado esas palabras de la boca de Rafael. «¿Qué? ¿Qué has dicho? Llevas años arreglando cosas para todo el pueblo y de repente, ¿cobras?» Rafael asintió. «Todo trabajo tiene un valor. Ayudo cuando puedo, pero ya no de forma incondicional». El rostro de Mateo se ensombreció. «¿Has cambiado, eh?» La gente tenía razón, te ayudan tanto que te malcrías. Rafael permaneció tranquilo. Sin vergüenza, sin inquietud, sin el miedo de antes. Simplemente respondió, no es que haya cambiado. Es que estoy poniendo límites. Mateo, furioso, recogió la silla, soltó un par de insultos y se marchó. Rafael lo vio irse, sintiendo un alivio tan ligero como si acabara de soltar una carga que había llevado durante demasiado tiempo. Ese fue el primer día que Rafael conoció una sensación que nunca se había permitido tener, el alivio de decir no. Por la tarde, una viuda llamada Luz se acercó al taller. Llevaba un pequeño armario con las patas casi comidas por las termitas. Miró a Rafael y dijo en voz baja: «Don Rafael, no tengo dinero, pero este armario es lo único que me queda de mi marido. Si pudiera ayudarme». Rafael se quedó en silencio. La sinceridad y la dificultad de la mujer eran evidentes. No era como los demás, que siempre lo veían como una herramienta. Asintió levemente. «Se lo arreglaré. Sin cobrarle». Luz, con los ojos llorosos, le agradeció repetidamente. Cuando se fue, Rafael se miró las manos. Comprendió algo, la bondad no tenía que detenerse. Solo necesitaba ser puesta en el lugar correcto. Y cuando estaba en el lugar correcto, no lo agotaba, sino que le hacía sentir que estaba haciendo lo correcto. Esa noche,
Cuando Rafael le llevó heno y agua a Brío, el caballo ya podía ponerse de pie por un momento. Sus pasos aún eran débiles, pero su mirada era más brillante y tranquila. Rafael le acarició el cuello, sintiendo como una fuerza silenciosa regresaba poco a poco. «Hoy dije que no», susurró Rafael. «Por primera vez en mi vida». Brío movió una oreja, como si lo entendiera y estuviera de acuerdo. Pero el cambio de Rafael no se detuvo ahí. Al segundo día, Lorenzo apareció en el taller. Su rostro aún tenía esa expresión aduladora de siempre, pero sus ojos evitaban los de Rafael. «Oye, Rafael, lo del otro día, necesito a Brío otra vez. Esta vez te pago, ¿de acuerdo?» Rafael se enderezó, sin dudar ni un segundo. «No», dijo. «Ya no presto a Brío». Lorenzo forzó una sonrisa. «¿Estás enfadado por esa tontería?» «No fue una tontería», respondió Rafael, con voz suave pero firme. «El caballo casi muere. Y lo peor no son sus heridas, es que yo te dejé hacerlo». El rostro de Lorenzo cambió. «¿Qué estás diciendo?» «Todo el pueblo te pide favores. Actúas como si yo fuera el único que te molesta». «Quizás», dijo Rafael, «pero tú eres el último». Lorenzo intentó replicar, pero Rafael ya había entrado en el taller. La puerta de madera se cerró, no con fuerza, pero el sonido resonó en la cabeza de Lorenzo como un punto final. Desde ese día, Lorenzo nunca más se atrevió a mirar a Rafael a los ojos. En los días siguientes, mucha gente le dio la espalda. Aquellos que estaban acostumbrados a sus favores incondicionales no podían aceptar que Rafael dijera que no. Algunos se burlaban, otros mostraban su disgusto abiertamente. Preferían la versión de Rafael amable, servil y fácil de manipular, y cuando esa versión desapareció, se sintieron ofendidos, aunque ellos habían sido los que lo ofendieron primero. Pero lo que Rafael no esperaba fue que, en medio de esos rechazos, otras personas se acercaran. Un viejo herrero llamado Sandro le trajo unas tablas de buena madera, diciéndole que ya había ayudado bastante al pueblo y que era hora de que el pueblo lo ayudara a él. Un joven pastor le traía leche fresca cada mañana, en agradecimiento por haberle arreglado el bastón a su padre el año anterior sin aceptar nada a cambio. Una anciana que vivía sola al final del pueblo le llevó un pan recién horneado, diciéndole que siempre había sido un buen hombre, y que los buenos de verdad no se dejan perturbar por la mezquindad de otros. Y llegaron nuevos clientes, personas que respetaban su trabajo y pagaban un precio justo, sin exigir, sin regatear, sin verlo como un sustituto de su propia pereza. Rafael sintió cada uno de esos cambios. No ocurrieron de golpe. Llegaron lentamente, como la temporada de lluvias que se retira, como el sol que se asoma entre las nubes. Se sintió más ligero, ya no tenso por las exigencias absurdas. Durmió mejor, trabajó más despacio pero con más esmero y sobre todo, dejó de sentirse culpable por rechazar a alguien. En el establo, Brío se recuperaba noche tras noche. Rafael notó algo extraño: cuanto más decía no a las peticiones incorrectas, más sentía que Brío se fortalecía, como si el caballo ganara fuerza de la propia transformación de su dueño. Cada día, Brío se mantenía en pie con más firmeza, respiraba con más regularidad y su mirada se volvía más viva. Una mañana, Rafael entró y encontró a Brío de pie, con la cabeza alta y las patas firmes. Lo miró durante un largo rato,
con una mirada tan profunda que parecía decir que finalmente había tomado el camino correcto. Rafael le tocó la crin, sintiendo un calor en el corazón que hacía mucho no experimentaba, la paz de alguien que sabe que lo que está haciendo es correcto, y no por complacer a nadie más que a sí mismo y a lo que es importante para él. A partir de entonces, la bondad de Rafael no desapareció. Solo cambió de forma. Ya no era una complacencia incondicional, ya no nacía del miedo al rechazo o al odio. Ahora, su bondad estaba en el lugar correcto, con quienes realmente la necesitaban, en los lugares que la merecían, en los corazones que no se aprovechaban de ella. Y a medida que comenzó a caminar con la seguridad de quien sabe lo que quiere proteger, la gente verdaderamente buena empezó a reconocer su luz. Se acercaron, no por interés, sino por respeto. Vinieron, no para quitar, sino para compartir. Rafael ya no era el hombre que el pueblo veía como una herramienta. Se convirtió en un referente diferente, un hombre que sabía amar, dar, pero también guardar para no hacerse daño a sí mismo ni a lo que valoraba. En la última tarde de esa semana, Rafael estaba de pie en el porche, viendo el atardecer. Brío se acercó, lento pero firme. Cuando Rafael lo tocó, Brío inclinó la cabeza y la apoyó suavemente en su hombro, como una felicitación. Y Rafael supo que no solo se trataba de la recuperación de un caballo, sino de la suya propia. La lluvia comenzó por la tarde, una de esas lluvias tan intensas que en pocos minutos el suelo quedó empapado. Rafael estaba cerrando el taller cuando escuchó el viento silbar sobre el tejado como una advertencia. En la colina al norte, donde nacían los pequeños arroyos de la montaña, una lluvia fuerte siempre era señal de peligro. Rafael miró a Brío en el establo. El caballo gris estaba inmóvil, con las orejas ligeramente caídas, como si escuchara algo en lo profundo del aire. Esta noche lloverá fuerte, dijo Rafael en voz baja, como si hablara con un amigo y no con un animal. Brío no respondió, pero giró la cabeza hacia el arroyo lejano, con una mirada seria e intuitiva. Desde que Rafael aprendió a decir que no, a poner límites, el caballo parecía más fuerte, más tranquilo, más seguro. Y Rafael también. Eran como dos seres que habían salido juntos del mismo lodazal y ahora se mantenían firmes sobre un nuevo terreno. El cielo se oscureció más rápido de lo habitual. Justo cuando Rafael encendía el fuego en la cocina, un gran relámpago rasgó el cielo, seguido de un rugido de la tierra como si el arroyo lejano acabara de desatar algo inmenso. Rafael entrecerró los ojos hacia la puerta. El viento era tan fuerte que los árboles del patio se inclinaban. La lluvia caía cada vez con más fuerza. Estaba a punto de cerrar la puerta cuando escuchó un grito a lo lejos, débil como un hilo pero tan claro que le encogió el corazón. ¡Ayuda! ¡Auxilio! Ese sonido, débil pero desesperado, era inconfundible. Rafael salió corriendo al porche, tratando de ver a través de la cortina blanca de lluvia. En el camino que llevaba al pequeño puente de madera cerca del arroyo, vio una luz parpadeante y gente corriendo en todas direcciones. Un hombre gritó: «¡El puente se ha roto! El niño ha caído al arroyo». Sin pensarlo, Rafael agarró su capa y corrió hacia el establo. Brío ya estaba junto a la puerta, con la cabeza orientada hacia el arroyo, como si estuviera listo para actuar. «Vamos, Brío», dijo Rafael, con las manos temblando de frío y preocupación. «Hay un niño en peligro». El caballo no necesitó oír más.
Dobló las patas para que Rafael pudiera subir y se lanzó de inmediato a la lluvia oscura. Ambos se fundieron en la cortina de agua como si hubieran nacido para enfrentar esto. Cuando llegaron a la orilla del arroyo, la escena dejó a Rafael sin aliento. El pequeño y frágil puente había sido destrozado por la corriente. El agua fluía con la furia de una bestia salvaje, devorándolo todo. Varios adultos estaban en la orilla, con los rostros pálidos y lámparas en las manos, pero nadie se atrevía a entrar. Se decían unos a otros entre el ruido de la lluvia: «La corriente es demasiado fuerte. Nadie puede cruzar. ¿Cuánto tiempo puede aguantar el niño?». Rafael miró hacia el agua oscura. Entre las olas, vio una pequeña mano agitándose, desapareciendo y volviendo a aparecer. Era el pequeño Lucas, el hijo de una familia pobre del pueblo, el niño que solía vender leche de cabra en el mercado. Rafael lo había visto correr descalzo por los campos, delgado pero lleno de vida. Ahora estaba luchando contra la muerte. Rafael apretó las riendas, dispuesto a espolear a Brío, pero el caballo retrocedió inesperadamente un paso y se giró para mirarlo. No era una mirada de miedo, sino una mirada decidida, serena, como si dijera: «Déjame hacerlo a mi manera». Rafael lo entendió. Brío no se lanzó al agua. Avanzó lentamente hacia la orilla, paso a paso, sintiendo cada roca bajo sus cascos. El agua estaba tan fría que Rafael temblaba, pero Brío no vaciló. El caballo gris no corrió, no se apresuró. Se movió con lentitud, con pasos firmes, como si caminara sobre tierra seca. Alguien gritó desde la orilla: «No lo lograrán. El agua los arrastrará a los dos». Pero Rafael no escuchó. Su corazón estaba decidido, pero esta vez era una decisión nacida de la sabiduría, no del miedo a ser juzgado. No se lanzaba a la corriente para parecer bueno. No intentaba salvar al niño para recibir elogios. Estaba haciendo lo único correcto: salvar una vida que necesitaba ayuda de verdad, en el momento preciso. Cuando Brío se adentró más, el agua le llegaba al vientre. La corriente golpeaba a Rafael como 100 manos tratando de arrastrarlo hacia abajo. Pero Brío seguía avanzando, sin rastro de pánico en sus ojos. La luz de las lámparas se reflejaba en su crin mojada, haciéndolo parecer una estatua divina en medio del agua oscura. De repente, Rafael vio a Lucas pasar flotando a su alcance, con la cabeza apenas fuera del agua. Rafael gritó: «Brío, a la izquierda». Pero Brío ya lo había visto. Se agachó, sumergiéndose casi hasta el cuello, y usó su propio cuerpo para bloquear la corriente y reducir su fuerza. Rafael se aferró a su crin con una mano, mientras que con la otra intentaba alcanzar al niño. «Lucas, agarra mi mano». El niño ya no tenía fuerzas para gritar. Sus ojos estaban llenos de pánico, su boca llena de agua, sus manos se agitaban desesperadamente. Rafael inclinó todo su cuerpo, aunque la corriente amenazaba con quebrarlo. Finalmente, su mano tocó la de Lucas. «Agárrate fuerte». «¿Fuerte?». En ese instante, Rafael sintió como si el mundo entero pendiera de sus dedos. Una fuerte fuerza sacó al niño del remolino, pero también casi lo derriba del caballo. Justo cuando su cuerpo comenzaba a ceder, Brío se movió de inmediato, usando todo su cuerpo para sostenerlo. Como si estuviera preparado para esa situación. Después de unos segundos que parecieron una eternidad,
Rafael logró subir a Lucas a lomos de Brío, colocándolo frente a él. El niño estaba helado, boqueaba en busca de aire, su rostro pálido, pero estaba vivo. Brío, de vuelta. El caballo se tensó y giró para enfrentarse a la corriente. No se lanzó, no intentó abrirse paso a la fuerza. Avanzó lentamente, con pasos seguros, cada pisada como una respuesta a todas las lecciones que la vida le había enseñado. Para sobrevivir, hay que mantener la calma. El agua le llegaba al cuello, pero siguió adelante. Rafael protegió a Lucas del viento con su cuerpo, temblando, pero sin apartar la vista de la orilla que poco a poco se acercaba. Cuando Brío llegó a la orilla, un grupo de personas ya los esperaba. Corrieron a tomar al niño, llorando, gritando su nombre, y mirando a Rafael y a Brío como si no pudieran creer que hubieran regresado. Lucas vomitó un gran trago de agua y luego rompió a llorar. Su madre lo abrazó con fuerza, cayendo de rodillas al suelo, repitiendo una y otra vez, gracias, gracias a Dios, gracias, don Rafael, gracias, caballo. Rafael se bajó de Brío. Estaba temblando de frío, pero su corazón ardía. Puso la mano en el cuello de Brío y sintió el fuerte latido bajo el pelaje mojado. Brío, dijo, con la voz quebrada, esta vez, tú salvaste una vida, y me salvaste a mí también. Brío resopló y apoyó la cabeza en el pecho de Rafael, como de costumbre. No por agotamiento, sino como una afirmación de que entendía el significado de ese momento mejor que nadie. La multitud los rodeó, con miradas llenas de admiración. Pero Rafael no los miró a ellos. Solo miró a su caballo, el caballo que una vez fue abandonado por no correr rápido, que fue golpeado por no ser útil, pero que fue el único ser dispuesto a entrar en la muerte para traer de vuelta una vida. Mientras la lluvia comenzaba a amainar, Rafael comprendió algo que nunca había entendido tan profundamente: la bondad no consiste en complacer a muchos ni en intentar hacerlo todo. Consiste en este momento, estar al lado de lo que realmente importa, extender la mano en el momento adecuado, salvar a la persona correcta, y no por miedo a ser odiado o por deseo de ser elogiado. Simplemente porque era lo correcto. Y en la mirada profunda y serena de Brío, Rafael supo que finalmente había aprendido la lección que el paciente caballo gris le había estado enseñando durante tanto tiempo: la bondad solo es hermosa cuando va acompañada de sabiduría, y solo tiene valor cuando no nos hace olvidarnos de nosotros mismos. La mañana después de la inundación, el pueblo de Valle Sereno parecía diferente. El gran arroyo, normalmente tranquilo, ahora fluía turbio, dejando al descubierto rocas arrastradas por la corriente. El puente roto seguía allí, con sus trozos de madera esparcidos por la hierba. Pero en los rostros de la gente, por primera vez en mucho tiempo, había algo que Rafael había olvidado: cómo se sentía, un respeto genuino. La noticia de que Rafael y Brío habían salvado al niño se extendió más rápido que los truenos de la noche anterior. La gente le traía palabras de agradecimiento, miradas de gratitud e incluso lágrimas de emoción. Una madre abrazó a Rafael, temblando, porque su hijo era el niño que habían sacado del agua. Un hombre que solía regatearle los precios ahora se mantenía en silencio detrás de la multitud, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Varios jóvenes, con la voz ronca por la emoción, buscaban torpemente palabras de agradecimiento. Nadie se puso de acuerdo, pero todo el pueblo lo entendió: Rafael no lo había hecho para ser reconocido, sino porque realmente quería salvar una vida. Y eso inspiraba más respeto que todas las cosas que había hecho a regañadientes por ellos.
Brío estaba junto a Rafael bajo un olivo a la entrada del pueblo, su fuerte cuerpo cubierto de barro seco, pero sus ojos brillaban de una manera inusual, como si no le importaran las heridas de la noche anterior. De vez en cuando, resoplaba en dirección a los niños que se reunían a lo lejos, llenos de curiosidad. Rafael le puso suavemente la mano en el cuello, susurrándole algo que solo dos seres que han pasado juntos por la adversidad pueden entender. Al mediodía, los aldeanos organizaron un pequeño homenaje en la plaza. No fue una celebración formal, sin banderas ni luces, pero había una sinceridad que Rafael nunca había visto. Las mujeres trajeron pasteles y pan recién horneado, los ancianos, vino casero, y los niños corrían alrededor, jugando y mirando a Brío con la admiración con la que se mira a un héroe. Cuando invitaron a Rafael a pasar al frente, se sintió un poco incómodo. No le gustaba ser el centro de atención, y menos cuando todos lo miraban con tanto respeto. Se frotó las manos y agradeció tímidamente. Pero los aplausos fueron tan intensos que Rafael ya no pudo esconderse. Tuvo que levantar la vista y enfrentar el reconocimiento que en décadas nunca había experimentado plenamente. El alcalde del pueblo dijo unas palabras sobre la valentía de Rafael y la increíble lealtad de Brío. También habló de la responsabilidad de la comunidad de no aprovecharse los unos de los otros. Se extendió un ambiente cálido y solemne. Lorenzo no apareció. Se rumoreaba que había decidido abandonar el pueblo esa mañana, después de que el alcalde y los ancianos lo reprendieran duramente por haber golpeado al caballo hasta el agotamiento. Nadie lo lamentó. La gente solo suspiró, porque ese fue el final que él mismo eligió. La bondad explotada no solo hiere al bueno, sino que también destruye al que se aprovecha. Durante el homenaje, cuando los aplausos se calmaron, un niño se acercó. Tenía el pelo rizado y los ojos negros y redondos como dos gotas de luz, de unos 9 años, y parecía a la vez nervioso y emocionado. Dio pequeños pasos, temblando de emoción y respeto. Señor Rafael, dijo, con la voz entrecortada, ¿cómo sabe a quién vale la pena ayudar? Rafael se detuvo. Esa pregunta, aparentemente simple, tocó la raíz de todo el dolor, los errores y el crecimiento que acababa de experimentar. Y fue hecha por un niño, con una inocencia que no pretendía poner a nadie en aprietos, pero que evocaba pensamientos profundos que los adultos a veces pierden. Rafael se miró las manos, esas manos que se habían agrietado por el trabajo, que habían temblado de cansancio, que habían sido explotadas hasta el agotamiento. Recordó las palabras que había oído mientras cuidaba de Brío: es fácil de manipular, úsalo. Esas palabras le habían dolido mucho en su momento, pero ahora, al recordarlas, solo sentía calma. Porque entendió que fue su miedo a ser odiado lo que lo había llevado a esos días de autolesión. Levantó la cabeza. La plaza estaba en completo silencio. Rafael no respondió de inmediato. Caminó lentamente hacia Brío, el caballo gris que se había convertido en su amigo del alma. El animal acercó la cabeza y le tocó suavemente el hombro, como si le dijera, ya no tienes que enfrentar esto solo. Rafael le puso la mano en la crin, acariciando el suave y espeso pelaje. Sintió el calor de su cuerpo, el mismo calor que lo había acompañado en las noches en que se sentía agotado por los golpes de la vida. Suspiró suavemente y luego se volvió para mirar al niño. Debes ayudar con el corazón, dijo Rafael, con una voz profunda que resonó en el espacio como un mensaje para todo el pueblo, pero protegerte con la cabeza. Se escucharon algunos murmullos en la multitud.
No porque estuvieran en desacuerdo, sino porque lo entendieron. Aquellos que se habían aprovechado de él en el pasado bajaron la cabeza, evitando su mirada. Los que siempre le habían estado agradecidos de corazón sonrieron levemente, como si Rafael finalmente hubiera salido de su propia sombra. Rafael continuó: La bondad solo es hermosa cuando no te destruye a ti mismo. Si ayudas a alguien a costa de tu salud, tu paz o tu dignidad, entonces ya no es bondad. Brío sacudió la cabeza, como si estuviera de acuerdo, y luego resopló con fuerza, haciendo reír a los niños. El ambiente se aligeró. Pero en esa risa había algo más profundo, un despertar. El niño asintió, con los ojos iluminados, como si hubiera entendido una parte más del mundo. Rafael le revolvió el pelo, con una suavidad que mostraba que había recuperado su buena naturaleza, pero ahora era una bondad con límites, con fuerza, con madurez. El alcalde concluyó el homenaje con un recordatorio: hoy agradecemos a Rafael. Pero también agradecemos a Brío, porque a veces los animales nos enseñan lo que los humanos olvidamos. Rafael se rió, y Brío pateó el suelo, como un gesto de aceptación lleno de orgullo. Cayó la tarde, y la última luz del día bañó la plaza de oro, iluminando las orejas erguidas de Brío y la sonrisa amable de Rafael. Una suave brisa trajo el sonido lejano de las campanas de la iglesia, como una bendición. Desde ese día, Rafael ya no fue el carpintero bueno al que se le puede pedir cualquier cosa. Se convirtió en el hombre que sabía cuándo ayudar, cuándo negarse y cuándo guardar parte de sus fuerzas para sí mismo. Y desde ese día, los aldeanos comenzaron a tratarlo con un respeto genuino, no con oportunismo. Y Brío, el caballo gris, perseverante y leal, permaneció al lado de Rafael, como un recordatorio vivo de que la bondad, cuando va acompañada de sabiduría, no solo salva a los demás, sino que también te salva a ti mismo. Muchas gracias por tomarse el tiempo de seguir y escuchar esta historia. No olviden suscribirse al canal, dejar un comentario y compartir este vídeo con todos. Les deseamos paz y felicidad.